el primer tema que vamos a trabajar es sistemas de ecuaciones. Yo entiendo que esta guía está en RECO. El coordinador a nosotros como profesores nos tiene digamos, en otro curso de RECO, diferente al de ustedes, ¿ya? Entonces yo no tengo acceso a ver el material que ustedes tienen disponible en RECO. Por lo tanto, es importante que me lo comenten o me digan si es que eh, tienen la guía. ¿Ah? Tienen la guía, porque si la tienen, perfecto. Entonces estamos sincronizados que el coordinador le está entregando el material, ¿cierto? Eh, que se va a trabajar. Si no, bueno, tendría que yo ir en mi curso, digamos, en el curso creado como en mi récord, y yo tendría que ir ingresándole o entregándole las guías. Así que, primera pregunta para ustedes es si tienen la guía, si vieron récord. Ya, yo no sé, pero recién acabo de revisar a propósito de la pregunta y no tuve problema en conectarme a Reco, ¿ya? Yo acabo de hacerlo hace un par de minutos atrás, hice me conecté precisamente para verificar si es que yo estaba ya, entonces hay un problema con Reco, pero ustedes lo vieron, ya perfecto, ya por lo que veo no está la guía. Ya, entonces lo que voy a hacer, aunque se duplique el material, voy a usar mi Reco también, ¿ya? Para que, para ir dejándoles la guía, ¿de acuerdo? Ya, de todas maneras, el tema de la administración del Reco es como un poco complejo porque no depende de mí, no depende de mí. Depende del administrador, en este caso, de los servicios que la universidad está prestando, ¿ya? Ahora, quizás sería importante que eh, lo mandaran algún correo, ¿cierto?, a los administradores de RECO, ¿m? Al servicio, para que vieran el tema por qué les está pasando eso, ¿ya? Así que eh, les sugiero, enviar un correo, ¿cierto?, al administrador. Ahora, generalmente tiene que ir con soporte UTEM, ¿ah? Soporte, y ahí ustedes pueden enviar un correo para ver qué pasa, por qué no pueden revisar o por qué no pueden ver su material o por qué no pueden ingresar. Ahora, sí debo decirles que igual hay momentos en los cuales el Reco se satura, así que quizás habría que buscar en otros horarios donde estuviera menos congestionado, ¿ya? Entonces, también es una posibilidad que puedan revisar, ¿ya? Revisar en el sentido de que eh, por si es que el problema es la conectividad con la plataforma, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Ayer conversamos, en realidad ayer fue una conversación en términos generales, ¿cierto? Yo tratando de mostrarle un poco la forma en la cual íbamos a trabajar, mostrando el tema de las evaluaciones y todo eso. Así que em, no sé si tienen alguna pregunta antes de ya pasar a desarrollar algún contenido. La dinámica es la misma, ¿ya? La dinámica que vamos a repetir sucesivamente es que ustedes, mediante el chat, pueden hacer preguntas, ¿cierto? O bien levantan la mano, digamos, y lo hacen a modo de audio, ¿ya? Les insisto en esto es sumamente importante, ¿cierto? Que entiendan que esta clase es fundamental, ¿cierto? En la participación de ustedes y la mía, ¿no? Entonces, le vamos a sacar provecho en la medida que estemos, digamos, concentrados en lo que estamos haciendo, ¿ya? Así que les pediría eso, digamos, una, por lo menos en esta hora y media, ojalá estemos concentrados en lo que estamos haciendo, ¿verdad?
para efecto de poder, digamos, avanzar un poco en lo que uno quiere, lo que uno pretende, ¿cierto? En esto de los contenidos. ¿Dudas? Ya, el material que yo, con el que voy a trabajar, lo voy a dejar disponible para que ustedes lo puedan ver. Entonces, le repito, yo le estoy dando una estructura, tengo que ir calculando los tiempos, aquí quizá uno en esto es un poco diferente, ¿cierto?, al ritmo que se le da a una clase presencial. Por lo tanto, en los tiempos quizás me pueda sobrepasar o pueda hacer menos tiempo. Así que estoy de alguna forma calibrando un poco el sistema. Así que esta clase va a ser una clase de alguna forma exploratoria para mí, para efecto de manejarme con los tiempos. Entonces voy a partir con un material, ¿cierto?, que vamos a trabajar, ¿ya? Este es el material que yo quiero que trabajemos, ¿cierto? Y lo que traté de hacer aquí, ¿cierto?, es lo siguiente. Traté de simplificar, ¿m? Simplificar algunos conceptos basados en lo que teníamos o lo que tenemos que hacer en la semana uno, ¿ya? Entonces, la semana uno nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, ustedes la clase anterior o el día de ayer manifestaban algunos problemas, ¿cierto? Y algunos temores respecto a que si esto iba a ser complejo o si esto consideraba algún contenido del curso anterior. Eh, de alguna forma yo también les comentaba que no era necesario, o sea, que si algún contenido, ¿cierto?, quedó pendiente, no es fundamental, ¿cierto?, acá para efecto del avance en el curso que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Así que, bueno, esta presentación que ustedes están viendo, eh, la van a tener, la voy a subir yo al reco de este curso, de la sección 104, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Ya. Esto es lo que quiero desarrollar hoy día, ¿ya? Entonces, los contenidos, ¿cierto?, están distribuidos en los siguientes temas. Bueno, parte con el primer tema, que son sistemas de ecuaciones lineales, ¿ya? Eso también es importante, lineales. Hay una primera parte que es la definición, ¿ya? Entonces ahí yo lo que hago es más o menos una definición en términos bien generales. Después nosotros podemos particularizar, ¿cierto? Y ahí yo les voy a ir comentando eh, cada una de las, cada una de las particularidades que podría tener esta definición en sí misma, ¿ya? Después hay un ejemplo, un ejemplo creo que es uno, ¿m? De lo que es un sistema de ecuaciones de tipo lineal, ¿no?, o lineales. Después hay una definición de lo que es la solución, ¿cierto? En realidad, más que definición de solución, es un poco cómo vamos a entender la solución de un sistema de ecuaciones, ¿no? Luego está la forma matricial, ¿ya? O sea, ahí lo vamos a relacionar con la matriz, a pesar de que todavía nosotros no hablamos de matrices, pero lo vamos a relacionar con los sistemas de ecuaciones porque de alguna forma permite que uno ya vea el sentido de estudiar matrices, ¿ya? Porque a veces, claro, en otras oportunidades uno lo que hace, ¿cierto? Es, digamos, hablar de matrices primero, ¿ya? Entonces como que le da el orden de matrices y después ve el tema de los sistemas de ecuaciones. En esta oportunidad, ¿cierto? Ah, ya. Voy igual viendo algunas preguntas que me hacen. Dice, alguien me pregunta, que es Scarlett, me parece que es, dice la diferencia de Gauss-Jordan y Gauss. Ya. Ya vamos a entrar a eso, tranquilos, tranquilos.
Eh, ya, ok, ya. Quizás estoy muy separado del micrófono, por eso a lo mejor no se escucha, ¿ya? Eh, en realidad, el tema de cómo se llama, de la diferencia entre Gauss y Gauss-Jordan, eso ya lo vamos a ir viendo, tranquilo. Yo creo que no nos apresuremos. A lo mejor algunos de ustedes conocen un poco esto porque a lo mejor lo ha visto, y claro, eso le da cierta ventaja sobre los demás, pero ustedes son un grupo, y un grupo en el cual no todos han podido ver el contenido o han podido revisar el contenido. Entonces, las preguntas eh, son totalmente atendibles, pero vamos a ir paso por paso, ¿ya? Y ahora con mayores, digamos, certeza en ese sentido, porque la modalidad que estamos utilizando es una modalidad en la cual usted está recepcionando, ¿cierto?, lo que yo voy explicando, pero claramente yo no me puedo dar cuenta si la recepción es adecuada o no adecuada. Cuando uno está en clase presencial, es un poco diferente porque uno por los años ya va aprendiendo algunos gestos que ustedes hacen o que los grupos de alumnos hacen, entonces uno como que dice, ya, aquí pareciera que van entendiendo. Y no es el caso, entonces por lo tanto yo no tengo esa certeza. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es ir lo más lento posible, ¿cierto? Y pensando en el grupo, ¿ah? Pensando en el grupo. Ahora, aquellos que por alguna razón conocen los temas, se manejan con los temas, perfecto, me parece súper bien, me parece que estamos bien en ese sentido y les va a demandar menos tiempo el trabajo con esta asignatura, o particularmente con el tema. Pero, repito, el tema pasa porque yo tengo que hacer una clase para para todos, ¿ya? Y en eso se incluyen a aquellos alumnos que nunca han visto estos temas. Por lo tanto, en ese sentido, aquellos que conocen, vuelvo a insistir, paciencia, ya vamos a llegar ahí a ver las diferencias y ahí van a hacer un gran aporte si ustedes me van comentando lo que saben y lo que creen y lo que piensan, ¿ya? Así que gracias por la pregunta, Scarlett, pero como le digo, un poquito de paciencia, ya vamos a llegar ahí. Ya, entonces, continúo con la presentación esta de lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí está un poco el detalle de lo que quiero o pretendo en esta clase. Entonces, también está la forma matricial, ¿ya? Entonces, yo había quedado, parece, por ahí. Entonces, la forma matricial lo que va a hacer es usar matrices para hacer una representación de los sistemas de ecuaciones. ¿M? Entonces, en ese sentido, como les comentaba, el tema de matrices, nosotros no lo vemos, no lo estamos viendo ahora. Ahora no vamos a ver directamente matrices, sino que lo vamos a ver posterior. Entonces, vamos a partir con los sistemas de ecuaciones y después vamos a ver el contenido de matrices. Ahora, la preocupación de cómo resolver un sistema de ecuaciones, voy a tratar, ¿cierto? Voy a tratar de hacerla hoy día, voy a tratar de que avancemos en eso y podamos, por lo menos se vayan con la idea de cómo resolver un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y usando algún algoritmo. En este caso, su compañera su compañera hacía mención a dos algoritmos que están ahí pendientes, ¿ah? Entonces vamos a ver si alcanzamos a hacer algo con eso, ¿ya? Así que nuevamente, paciencia, Scarlett, ya vamos a llegar ahí al, al algoritmo, ¿ok? Ya, entonces, acá, en esta siguiente lámina, ¿cierto? Aparece la definición de lo que es un sistema de ecuaciones. Entonces, acá hay dos elementos importantes, ¿ya? Eh, Tomar en cuenta que cuando uno habla de sistema lineal, ¿ya? Cuando uno habla de sistema lineal, quiere decir que, bueno, perdón, identifiquemos algunos elementos de acá primero. X1, X2, Xn son las variables, los valores desconocidos, ¿ya? Entonces ahí está X1, X2, Xn. Esos son todos valores desconocidos. A1, A11, A12, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son los coeficientes, ¿ya? Los coeficientes del sistema, ¿ya? Ya vamos a ver esto graficado en numerito, no en letra, porque ahora está todo en función de letras. ¿Sí? La idea es hacer una definición un poco más general y después lo particularizamos. Entonces, cuando hablamos de que el sistema es lineal, ¿ya? Que es lo que estoy ahí, digamos, identificando, es porque la variable o las variables que están ahí, ¿cierto? X1, X2, Xn, todas ellas tienen potencia 1.
¿ya? Entonces, cada vez que hablemos de un sistema tipo lineal, ¿cierto? Las variables, ¿ya? X1, X2, Xn, tienen potencia 1. Si ocurriese, ¿cierto? Que alguna de las variables, por lo menos una de estas variables, tuviese una potencia distinta de 1, por ejemplo 2, 3, etcétera, ya no se podría llamar un sistema de tipo lineal, ¿ya? Entonces, un sistema es lineal siempre y cuando las variables, ¿cierto? X1, X2, Xn, que serían las variables, tienen potencia 1. Ahora, todo lo que nosotros vamos a trabajar tiene que ver con sistemas de ecuaciones de tipo lineales, ¿ya? Así que en eso nos vamos a concentrar. Ahora, eso eh, indica que los algoritmos que nosotros utilicemos, evidentemente que van a estar asociados a resolver sistemas de ecuaciones de tipo lineales, ¿ya? Entonces, por eso es que se hace el énfasis, ¿ya? Después tenemos un numerito que aparece ahí, ¿cierto? Que es que estoy señalizando, m, ¿ya? M ecuaciones. Entonces uno lo que hace es mirar la ecuación, ¿cierto? Como una fila. Entonces, toda esa es una fila, ¿ya? Eso es una fila, ecuación uno. La segunda fila, ecuación 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la ecuación m, ¿ya? Entonces, ese es el m ecuaciones. Lo más parecido a esto, ¿cierto? Ustedes lo deben recordar, que son los sistemas de ecuaciones de 2 por 2, ¿ya? En donde hay dos ecuaciones, ¿ya? Dos ecuaciones. O tres, o de orden tres ecuaciones, de orden cuatro ecuaciones, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Después tenemos las variables, bueno, ya había mencionado, ¿cierto? Las variables, n variables, x1, x2, xn, ¿ya? N variables, n variables. Variables o incógnitas, ¿ah? Variables o incógnitas. Es precisamente en el sistema lo que uno pretende es encontrar estos números, es saber cuáles son estos números, ¿ya? Entonces, la idea fundamental, ¿cierto? Es que yo pueda de alguna forma, por algún método, por algún algoritmo, pueda determinar qué valores toma X1, X2, Xn, ¿ya? Ahora, insisto, este es un sistema genérico, ¿ah? Genérico. Entonces, tiene m ecuaciones y tiene n incógnitas, ¿ya? Incógnitas o variables. Y bueno, ahí está mencionado que las X es un conjunto de m ecuaciones, ¿cierto? Eh, Aquí en realidad las incógnitas son, bueno, aquí es continuando esto, variables incógnitas son el X1, el X2 y el Xn. Y todo esto, todo, es un conjunto de m ecuaciones lineales de la forma tanto. Y ahí está un poco reducido en términos matemáticos. Esta sería la estructura matemática que puede tener un sistema de ecuaciones, ¿ya? Y acá abajito, ¿cierto? Dice, ¿qué representa cada elemento que está ahí presente aquí? Entonces, los A sub 1,1, 1,2 o en general A sub i, j, ¿cierto? Lo que representan son los coeficientes, o sea, los valores que multiplican a las variables, ¿no? Entonces, cada variable está multiplicada por un valor. En este caso está señalizado como A sub 1,1, A sub 1,2, etc. ¿Ya? Entonces, eso es los elementos necesarios y básicos para este sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, ahí están los coeficientes. Y después de la igualdad, ¿cierto? Después de la igualdad también hay números, que serían la ecuación igualada a la primera a B1, la segunda igualada a B2, y así sucesivamente hasta llegar a B sub M. Entonces, esos son los coeficientes o términos constantes, ¿ah? Esos coeficientes que aparecen ahí son los términos constantes, que podrían ser el lado derecho de la, de la igualdad, ¿ya? En este sistema de ecuaciones. Ya. Eh, una cosa importante. Acá se hace mención a M y a N, ¿ya? Voy a hacer un alto, voy a mirar el chat. Alguien está preguntando, así que voy a mirar quién pregunta. Ah, perfecto, ya. La notación, ¿cierto? La notación X1, X2, Xn, ¿cierto? Es netamente porque, claro, si yo usara las letras, por ejemplo, las X, Y, Z, se me acabarían las letras, ¿ya? Por eso es que se hace el uso de el subíndice para la variable. Pero, por ejemplo, la persona que pregunta respecto a que si
Si son lo mismo, sí. Por ejemplo, en un sistema de 3x3, X1 sería X, X2 sería y X3 sería Z, ¿ya? Entonces, no hay diferencia, ¿ya? Pero claramente cuando uno establece un sistema de ecuaciones con n variables, tiene que buscar una notación que le permita poder identificar esas n variables. Entonces, por eso hay que se hace la notación con subíndice. ¿Ah? El subíndice en este caso X1, X sub 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a modo, contestando la pregunta, no hay diferencia. ¿No? Ya, antes de pasar a la última parte de la definición, quiero hacer un alcance. Acá, ¿cierto? En este sistema, habla de m ecuaciones, n incógnitas. Ya. Entonces, uno también podría empezar a decir, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, el m es igual al n? ¿Ya? ¿Qué pasa si el m es mayor que el n? ¿Qué pasa si bueno, dije el n mayor que el m es mayor que el n? Entonces, se pueden dar una serie de situaciones, ¿cierto? En términos de, ahora podemos hablar de el número de ecuaciones, el m, y el número de incógnitas o variables, el n. ¿Ya? Entonces uno podría empezar a preguntarse eh, si esos números, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando son iguales? ¿Qué pasa cuando son distintos? Entonces yo me voy a em, centrar en una primera oportunidad en la igualdad. Entonces, cuando el m es igual al n, ¿ya? El m es igual al n, lo que está aquí, ¿cierto? Este número, el m, es igual al n, tenemos un sistema cuadrado, ¿ya? Un sistema cuadrado. Quiere decir que el número de ecuaciones, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Entonces, el ejemplo más típico es el sistema de 2x2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. O el sistema de 3x3. Tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Ya? Ahora, ¿existen sistemas donde el número de ecuaciones es mayor al número de incógnitas? Sí. ¿Existen sistemas de ecuaciones donde el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones? También. ¿Ya? Eso lo vamos a ir revisando. ¿Ya? Por ahora nos vamos a ir quedando en una primera parte con los sistemas, ¿cierto? Definidos en términos generales, donde pudiese considerarse el m igual al n, entonces uno va a decir, perfecto, tengo un sistema cuadrado, ¿no? Un sistema cuadrado que en vez de decir es un sistema de m por n, que sería la notación, va a ser un sistema de n. Entonces podría resumirse en n o en m, ¿ya? Generalmente se resume en n. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ir comentando en detalle ya luego. Luego, si todos los términos constantes, o sea, los b, ¿ya? Los términos constantes, esos b que están allí, fuesen todos ceros, que podría ser, ¿cierto? Uno podría tener esta primera ecuación igual a cero, la segunda ecuación igual a cero, y así sucesivamente, se dice que un sistema es homogéneo. ¿Ah? Entonces, hay una diferencia, ¿cierto? Entre que todos, ojo, todos, no algunos, porque uno puede tener, ¿cierto? Algunas ecuaciones que estén igualadas a cero y algunas que sean distintas a cero. Entonces, por lo menos, si hay una distinta de cero, ya no se llama homogéneo. ¿Ah? Se llama homogéneo cuando todos los B son cero. Si alguno de ellos no es cero, no se puede llamar homogéneo. ¿Ya? Ahora, todo sistema en general, todo sistema, no importa el orden que tenga, no importa el M y el N, siempre tiene asociado un sistema homogéneo. Entonces, si yo estoy pensando en este sistema, ¿cierto? En este sistema de ecuaciones que he planteado aquí, el sistema homogéneo asociado será lo mismo, ¿cierto? Al lado izquierdo de la igualdad es igual a cero. Si yo pusiera todos estos valores cero, tendría el sistema homogéneo asociado a este sistema que yo acabo de poner aquí en esta lámina. ¿De acuerdo? Ya. Eh, Insisto, estoy calibrando tiempo, por lo tanto, me interesa ahora si ustedes van teniendo alguna duda, ¿ya? Alguna duda respecto a lo que he comentado hasta el momento. Eh, Importante lo siguiente, yo voy a tratar de siempre de empezar a las 8, ¿cierto? A lo más a las 8:05 quizás, así que es importante que ustedes estén de un principio, porque esto
digamos, yo voy a tratar de no devolverme, ¿cierto?, a comenzar la clase, así que lo posible traten de ingresar a las 8. Ahora yo, cuando comienzo la clase, todos ustedes quedan en un estado de sala de espera. Por lo tanto, en la medida que yo pueda mirar, digamos, lo que tengo pendiente es cómo les doy la entrada a la sala, ¿ya? Así que en lo posible traten de conectarse por lo menos a las 8, ¿cierto? Para que no tengan el problema de que puedan quedar pendientes ahí y no alcance a mirarlos yo para hacer la entrada a la sala. Mi sistema o la forma como yo estoy trabajando son con dos pantallas, entonces en una pantalla tengo el chat, los tengo a ustedes, digamos, con sus respectivos nombres, y en otra tengo la transparencia, ¿ya? Entonces por eso que eh, me concentro en las transparencias y pierdo de vista un poco lo que es el ingreso de ustedes. ¿Ah? Y cada cierto tiempo voy a estar mirando el chat por si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, hasta aquí, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora, por favor, entiendan lo siguiente. Son ustedes los que tienen que aprender esto, son ustedes los que tienen que tener claridad en esto. Por lo tanto, es su responsabilidad que si tienen alguna pregunta, me la hagan. Yo no tengo ningún problema en repetir, no tengo ningún problema en volver a explicar esto. Sí, por supuesto, en beneficio de que ustedes se vayan sintiendo seguros, ¿cierto? O seguras que lo van entendiendo, ¿ya? Así que me detengo un ratito para si alguien tiene alguna pregunta. Ah, perfecto, ya. Me dicen si puedo. Ya, profe, si alguien. Sí, sí. A ver, respecto a la llegada de que si alguien se está conectando un poco más tarde, yo tengo la forma de saberlo. Inmediatamente tengo un mensaje arribita y que me dice que alguien está esperando, ¿ya? Lo que pasa es que como les explicaba, tengo dos pantallas. Entonces, en una pantalla yo estoy trabajando las láminas y la otra pantalla tengo el chat y tengo la entrada de ustedes, ¿ya? Entonces, no hay problema. O sea, yo necesariamente tengo que mirar las dos ventanas, tanto del chat como la de la entrada. Entonces, inmediatamente miro la entrada y ahí veo que alguien me está pidiendo el pase a la sala. Así que no hay problema, no se preocupe. Yo lo que tengo que hacer es detenerme, ¿cierto? Y no concentrarme en las láminas y pasar a la otra pantalla, ¿ya? Así que no es necesario que me avise. Ya, y acá hay otra pregunta. Ya, la pregunta dice, ya, si puedo repetir lo del sistema homogéneo asociado. Ya, perfecto. Miren, acá, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos es un sistema, ¿cierto? Un sistema de ecuaciones, de m ecuaciones, n incógnitas. Entonces, estas ecuaciones, ¿cierto? Estas ecuaciones, cada una está igualada a un valor b sub 1, que no necesariamente puede ser cero, o sea, por lo menos alguno de ellos va a ser distinto de cero. Entonces, ese es un sistema de ecuaciones lineales que podríamos caracterizar como de m ecuaciones n incógnitas, ¿ya? Ahora, cada, todo sistema, ¿ya? Bueno, partamos primero por lo de abajo, ¿ya? Si ocurriese que todo el lado derecho, ¿ya? Todo el lado derecho, todo, o sea, cada ecuación estuviese igualada a cero, ese sistema se llama sistema homogéneo, ¿ok? Se llama sistema homogéneo. Ahora, todo sistema, todo sistema que no es homogéneo, que podría ser este caso, siempre uno puede encontrar un sistema asociado a él que es el homogéneo, ¿ya? O sea, siempre voy a poder asociar a este sistema que está aquí un sistema homogéneo, ¿ya? Ahora, esos sistemas homogéneos tienen algunas características, ya los vamos a estudiar, ya vamos a hablar un poquito más de ellos, pero lo único que estoy diciendo es que uno, siempre que tenga un sistema, ¿cierto?, en que el lado derecho sea por lo menos uno de los elementos del lado derecho sea distinto de cero, es un sistema no homogéneo. Si el lado derecho, ¿cierto? Todas las ecuaciones están igualadas a cero, se dice que el sistema es homogéneo. Ahora, ¿cómo se relacionan entre ellos? De la siguiente forma, bueno,
desde el punto de vista de las soluciones son diferentes, ¿ya? Son diferentes. O sea, el sistema no homogéneo no tiene necesariamente las mismas soluciones, o sea, en realidad no tiene las mismas soluciones que el sistema homogéneo, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. Son dos sistemas distintos. Pero sí uno puede asociar, o sea, es decir, puede relacionarlo como que siempre estas ecuaciones, ¿cierto?, que están en el lado izquierdo de la igualdad, siempre las voy a poder igualar a cero, ¿ya? Siempre, si lo deseo, ¿ah? O si necesito hacerlo. Entonces, se podría decir que todo sistema de ecuaciones tiene asociado un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿ya? Eso es todo. O sea, no es que esté pensando que son lo mismo, no son lo mismo, ¿ah? Son dos diferentes. La diferencia es que uno se llama homogéneo porque está el lado derecho igualado a cero y el otro se llama no homogéneo porque el lado derecho es distinto de cero, por lo menos en una de las ecuaciones, ¿ya? Eso respecto a lo que es el sistema homogéneo, ¿cierto? Ya, voy a seguir con las preguntas que me hacen. Eh, ya, también por ahí me preguntaron por el sistema homogéneo. Bueno, espero que que haya quedado claro. Ya, ya. Luis Felipe Roja, entiendo, o Roj, ¿cierto? Está con problemas de audio. Ya, ahí hay una ventanita, claro, una ventana, ¿cierto? Que dice Join Audio, parece. Esa hay que activarla, ¿ah? Entonces, eso puede ser el problema que tiene Luis Felipe, ¿ya? Así que, bueno, lo mismo que comento o les he comentado en la clase anterior. Si alguno de ustedes puede ayudar a su compañero, ideal, ¿ya? Porque así en la parte técnica también ustedes me podrían ayudar para que no esté ese problema. Entonces, si alguien le puede indicar, ¿cierto? Dar las coordenadas de dónde está la ubicación de la ventana para que Luis Felipe se pueda conectar y no tenga problemas con el audio, ¿ok? Ya, ¿alguna otra consulta? Ya, perfecto, así que ya está ok. Ya, ¿alguna otra consulta respecto a esta primera lámina de explicación de lo que son un sistema en términos, insisto, en términos generales? Estoy hablando en términos generales, ya vamos a particularizar, ya vamos a llegar a un sistema de los sistemas de ecuaciones que ustedes están acostumbrados o han visto, ¿cierto? Por lo menos si hicieron el taller de matemática, se acordarán de esos sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Entonces eso está inclusive más, yo creo que se acorda hasta de los sistemas de no lineales. Ya. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? Ya. Entonces voy a continuar. ¿Ok? Entonces, ahí ya identificamos, ¿cierto? Lo que es un sistema de ecuaciones. Siempre hay que tener presente eso. Entonces, aquí están los elementos considerados, que son los coeficientes, que serían esos numeritos. A eso se le denomina coeficientes. Estos son los términos constantes y las X es el conjunto de variables, ¿ya? O incógnitas, ¿de acuerdo? Entonces ahora paso a la siguiente. Aquí ya tenemos un ejemplo práctico, ¿ah? Un ejemplo práctico en donde, ¿qué tenemos acá? Tenemos, aunque aquí no aparece, ¿cierto? El x3, ¿cierto? En la primera ecuación no aparece el x3, eso no nos puede indicar que el sistema es de solamente dos ecuaciones, sino que si nos fijamos acá, en la segunda ecuación aparece x1, x2, x3, y acá x1 y x3, acá x1 y x2. Entonces, si uno mira, ¿cierto? Mira en este ejemplo de este sistema de ecuaciones, tiene tres ecuaciones. Ecuación 1, x1 más 2x2 igual a menos 3. Esa es la ecuación 1. Ecuación 2, 2x1 más 3x2 menos 2x3 igual a menos 10. Esa es la ecuación 2. Ecuación 3, menos x1 más 6x3 igual a 9. Entonces ahí están las tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Incógnitas. Entonces yo tengo que identificarlas. X1, primera incógnita. X2, segunda incógnita. Y X3, tercera incógnita. Independiente de donde esté ubicada, ¿ya? Ahora, lo que sí tiene que estar, ya tiene que estar. O sea, si por ejemplo en este sistema no apareciera por ningún lado X3, este sería un sistema de tres ecuaciones, ¿cierto? Y dos incógnitas, ¿ya? Dos incógnitas. Entonces, acá
como yo miro, tengo que mirar todas las ecuaciones, entonces en todas las ecuaciones tengo que ver cuáles son las variables. X1, X2, X3. ¿Ya? Ahora, este es un conjunto completo. O sea, yo no puedo separar esto por ecuaciones. Yo no puedo tomar esta por separado, sino que todos son conjuntos. Entonces, a todo este conjunto, ¿cierto? A todo este conjunto se le denomina sistema de ecuaciones. Entonces, sistema de ecuaciones, para particularizarlo, acá M es el número de ecuaciones, M vale 3. N es el número de incógnitas, 1, 2, 3. N vale 3. Entonces, este sistema es un sistema de ecuaciones de 3 por 3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Ok? Ya. Al igual que en el anterior. Si ustedes se fijan, en el anterior, ¿cierto? Yo hice mención a los coeficientes. Hice mención a los términos constantes. Entonces, acá lo mismo, hago lo mismo. Coeficientes. Coeficientes. Aparece X1. Ya. Hay que entender, ¿cierto? Que si no aparece ningún número allí, explícitamente, es porque el valor es un 1. O sea, aquí yo tomo en cuenta que esto sería un 1. Bueno, aquí está el 2, ningún problema. Aquí no aparece el X3, ¿ya? Entonces su coeficiente, si no aparece, tiene que ser 0, porque fue anulado. Anulado el X. Entonces, en la primera ecuación tendría 1, 2, y como no aparece el X3, 0. 1, 2, 0. En la siguiente ecuación, 2 para X1, ¿cierto? 3 menos 2. 2, 3, menos 2. Entonces ahí está la segunda ecuación, los coeficientes. Y acá en la tercera, ¿cierto? Ahí estaría, hay un menos, claro. Hay que entender que ahí está el menos 1. Entonces ahí está menos 1. No aparece X2 acá, ¿ya? No aparece. Entonces significa que el coeficiente de X2 vale 0. Ahí está, 0. X3 tiene coeficiente 6 y ahí está. ¿Mm? Entonces, los coeficientes de este sistema son 1, ahí está 1, 2, 2, ahí está, 0, claro, 0, porque no está ese coeficiente allí, ¿ya? No hay coeficiente para X3, eso entonces se toma como 0. Ahora, siempre, siempre hay que tener en consideración que siempre hay que incorporar los coeficientes de todas las ecuaciones y, por supuesto, considerando a todas las variables. Entonces, si este sistema, ¿cierto? Este sistema tiene 3 incógnitas, en realidad lo que yo tendría que hacer aquí es decir, aquí está x1, 1 por x1, más 2 por x2, más 0 por x3. ¿Ya? Y ese justifica el 0 que está ahí. Acá, bueno, está clarito, ¿cierto? El término cuáles serían los coeficientes. Y acá lo mismo. Acá no aparece el X2. ¿Ya? No aparece el X2. Por ende, el X2 al no aparecer, si yo represento esta ecuación sería menos X1 más 0 por X2 más 6 por X3. Y ahí está la justificación de ese 0. ¿Ya? Entonces, ahí está la representación, ¿cierto?, de los coeficientes de este sistema. ¿Ya? ¿Cuáles son los términos constantes? Bueno, aquí está clarito. Menos 3, menos 10 y 9. Ahí está. Menos 3, menos 10, 9. Y las variables, bueno, son X1, X2, X3. Ya. A propósito de la pregunta de hace un rato atrás, ¿podría haberle puesto X, Y, Z? Sí, sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. Entonces, pero no, nos vamos a ir acostumbrando a las distintas notaciones. En los apuntes, ¿cierto? Que nos deja el coordinador, y también se podría decir que en los libros, se utiliza bastante esta notación de X sub, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y así sucesivamente. Pero también, ¿cierto? Aparece la otra notación. Si el sistema, por ejemplo, es de 3 por 3, a veces resulta más simple escribirlo como X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, ahí están mencionadas las variables. ¿No? Ahí están mencionadas las variables. Entonces, este sistema se puede clasificar, ¿cierto? Con un sistema de tres ecuaciones y tres variables o incógnitas. ¿Ya? Ese sería ya en términos bien, un ejemplo bien práctico para la utilización de la primera definición que yo hice al principio. Ya, me detengo un segundito para ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.
No he hablado nada todavía de las soluciones, así que todavía no llegamos allí, ¿ya? Ya vamos a llegar a hablar de las soluciones, pero por ahora simplemente estamos identificando un sistema en función de su número de ecuaciones, número de incógnitas y sus coeficientes, términos libres y variables, ¿ya? Dudas hasta allí. Vuelvo a insistir, las dudas las pueden hacer a través de audio. Si ustedes levantan la mano, yo les doy la palabra para que me comenten su duda. O lo otro es que lo hagan a través del chat, ¿cierto? Donde ustedes me pregunten alguna duda que tienen, eh, digamos, sobre lo que yo estoy comentando. Ahora, el hecho que ustedes me puedan preguntar, por ejemplo, por algo que está más adelante en el contenido, igual es factible que lo hagan. ¿Por qué? Porque eso les permite un poco ir ordenando, ¿cierto? La forma como van a ir enfrentando los contenidos que tienen que ir estudiando. Así que si alguien, no sé, habla de otra cosa, yo le puedo comentar, ¿cierto? Le puedo comentar en qué momento lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Entonces, eso también es importante que ustedes tengan claro que yo también les tengo que dar ciertas orientaciones, porque miren, yo les podría decir ya, para la próxima clase todos estudian sistemas de ecuaciones. Entonces, probablemente, ¿cierto? Probablemente ustedes digan, chuta, ¿y qué tengo que estudiar de sistemas de ecuaciones? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Entonces, quizás una de las primeras cosas que van a hacer, van a tratar de conseguir un libro en donde aparezcan los sistemas de ecuaciones. Bueno, ahí hay una cantidad de desarrollo respecto a los sistemas de ecuaciones enorme. Entonces, también es importante que yo les dé esa orientación para que ustedes sepan qué es lo que estamos tratando de, digamos, entregarles como contenido para el estudio de los sistemas de ecuaciones. Así que también es importante si tienen alguna duda respecto de eso. ¿M? Ya, nuevamente pregunto, ¿alguna pregunta, alguna duda? Les vuelvo a insistir, esto son ustedes los que tienen que aprender esto, son ustedes los que van a desarrollar, van a trabajar, así que es de suma importancia que esto vaya quedando claro. Y repito, si necesitan otra explicación, si necesitan que yo me detenga un poco más, que hable un poco más del tema, me lo dicen y no tengo ningún problema en hacerlo. Ya, entonces voy a continuar con lo de las láminas, ¿ya? Ya, entonces ahí está mi primer ejemplo, pero básicamente este ejemplo lo que trato de hacer es un poco aterrizar lo anterior, nada más, ¿ya? Eh, a propósito de lo mismo, uno podría tener, no sé, pues, cuatro incógnitas, de ahí, y si tiene cuatro ecuaciones van a ser, eh, digamos, un sistema de 4 por 4. Si tiene solamente dos ecuaciones, supongamos que en este sistema yo borro acá, borro esta, ya no la tengo, ya no la tengo. Entonces, al borrar esta ecuación, tendría un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas, ¿ya? Ahora, si agregara una cuarta ecuación, ¿cierto? Una cuarta ecuación que relaciona las variables, tendría un sistema de cuatro ecuaciones y tres incógnitas, ¿ya? Entonces uno puede digamos, ir variando los sistemas. Ahora, otro tema, ¿ya? Otro tema es pensar en las soluciones y cómo puedo resolver estos sistemas, ¿ya? Eso también es un tema que tenemos que comentar, pero por ahora simplemente estoy en la primera parte, que es la identificación, ¿cierto?, de los elementos que componen un sistema. Ya, voy a la siguiente lámina. Ya, en esta lámina, ¿cierto?, se hace referencia a las soluciones, ¿ya? A las soluciones de un sistema de ecuaciones. No estoy usando un método en particular, acá no estoy, digamos, diciendo que estoy resolviendo el problema, o estoy encontrando las soluciones, simplemente estoy hablando de qué serían soluciones, o cómo, digamos, cómo yo identifico que las soluciones, ¿ya? Pero no estoy pensando en la resolución del sistema. Entonces voy a partir diciendo que, ¿cierto? Hay una lista, ¿ya? En general de n elementos. En este caso, cada uno se llamó R. Entonces,
el R sub 1, el R sub 2, el R sub n. Todos escalares, claro, porque como estoy hablando de sistemas lineales, necesariamente tienen que ser escalares. Ahora, uno podría decir, bueno, profe, ¿y hay sistemas donde esos valores no sean escalares, sean, por ejemplo, funciones? Sí, las hay. ¿Ya? Entonces uno puede encontrarse con sistemas de ecuaciones eh, a modo de comentario nada más, ¿ya? A modo solamente de comentarios. Hay sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, en vez de ser escalares, los R pasan a ser funciones, ¿ya? No es lo que nosotros vamos a hacer, no es lo que vamos a estudiar, pero a modo de cultura, digamos, para efecto de lo que significa el alcance que tienen los sistemas, evidentemente que tienen mucho. Entonces, por lo tanto, uno podría ver sistemas de ecuaciones en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, particularmente lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales, ahí podríamos tener un buen ejemplo para decir que los R no necesariamente siempre, para el problema que esté analizando, no siempre van a ser escalares, podrían ser funciones también. Ya, pero centrémonos en esto, que es la primera parte, tiene que ver con los sistemas particulares que nosotros estamos trabajando, que son los sistemas de ecuaciones de tipo lineales, ¿no? Entonces, hay una lista, R1, R2, R sub n. Esa lista necesariamente tiene que tener el mismo número de elementos como variables tenga el sistema. Entonces, si yo me fijo en el sistema 1, que es el que hace mención ahí, ¿ya? El sistema 1 es este, ¿ya? Entonces las variables son x1, bueno, ahí está, x1, x2, xn, ¿ya? Ahí está la variable, entonces son n variables. Entonces, a ese sistema hace referencia al sistema 1. Entonces, si ustedes fijaron ahí, ¿cierto? Ahí está la referencia a este sistema, ¿ah? A este sistema. Entonces, n elementos, ¿ya? N elementos que son denominados R. Entonces, son todos escalares, claro, porque estamos hablando de sistemas lineales en R, en R. Entonces, se dice que es solución, ¿cierto? Una solución particular, si ocurre esto. O sea, eh, si, ¿cierto? Al igualar, ¿cierto? Cada valor de la incógnita, en este caso x1 igualado a r1, x2 igualado a r2 y así sucesivamente. Ojo, estas son las variables. Estos son números. El r es un número, el r1 es un número, el r2 es un número y así sucesivamente. Por lo tanto, si esto, ¿cierto? Se igualan a las variables, estos números son igualados a las variables, ¿qué ocurre? Que todas las ecuaciones se satisfacen ya. ¿Qué significa eso? Entonces ahora yo me voy a devolver. Cuando se dice que los X toman valores R, o R sub 1, entonces lo que yo estoy diciendo es que si pongo el numerito ahí, R1 ahí, R2 ahí, Rn ahí, y hago toda esta operatoria, multiplico el A11 por R1, le sumo el A12 por R2 y así sucesivamente, todo ese número, todo completo, me tiene que dar ese número. Eso significa que se satisface. Entonces, lo mismo con la otra ecuación. Cambio el X1 por el R1, cambio el X2 por el R2 y así sucesivamente. Hago toda esta suma y ese resultado me tiene que dar B sub 2. Y así sucesivamente con todas las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, continúo con mi explicación de la solución. Entonces, ahora voy a poner un ejemplo. ¿Ah? Va a haber un ejemplo en donde va a aparecer un sistema y vamos a verificar eso. Entonces, el problema, ¿cierto? El problema dice, compruebe que la solución x1 igual a menos 15, x2 igual 6, x3 igual menos 1 es una solución del sistema 2. Ya, vamos a ver eso del sistema 2. Ya, pero aquí, para hacer la relación con lo anterior, R1, escalar, escalar, ¿cierto? Un número, R1 es menos 15. R2, R2 es 6. R3 es menos 1. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan ahí relacionando esta notación, que es una notación en general, digamos, ¿no? Para un sistema general, en este caso el sistema número 1. ¿Ya? ¿Quién es el sistema 2? ¿Ya? Vamos a ver el sistema 2. Entonces van a ver ustedes que el sistema 2 es este. ¿Ya? Es ese. Entonces, en ese sistema,
ya en ese sistema que es x1 más 2x2 igual a menos 3, 2x1 más 3x2 menos 2x3 es igual a menos 10, y la siguiente es menos x1 más 6x3 igual 9. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Que si yo los valores que definió como R1, R2 y R3 los sustituyo, los cambio por los x respectivos, me tendría que dar la igual. Ya, veamos. Entonces ahí están los valores, ¿ya? R1 o X1, ¿cierto? Toma valor menos 15. X2, valor 6. X3, menos 1. Veamos. Ya, ahí está la primera ecuación, ¿cierto? X1, X1 más 2X2. Bueno, si uno hace esta suma, ¿cierto? Esta suma va a ser menos 15 más 12. Nos da menos 3. Se cumple la igualdad. Después, 2x1, la siguiente ecuación, 2x1 más 3x2 menos 2x3. Entonces, si yo hago esta multiplicación y hago esta suma, probablemente, ¿cierto? Va a dar menos 10. Luego, menos x1, ahí está, x1, más 6x3. Entonces, esta suma me tendría que dar 9. Y si ustedes verifican eso, efectivamente eso da 9. Entonces, estos tres numeritos que están allí, x1 con valor menos 15, que sería el R1, x2 con valor 6, que sería el R2, y x3 con el valor menos 1, que sería el R3, o R sub 3, satisfacen el sistema, por lo tanto son una solución particular del sistema. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con una solución particular del sistema. Ahora, cualquier número generado a partir de estos, ya a partir de estos números, sería una solución general. O sea, cualquier generado, ¿a qué me refiero con eso? Cualquier generado a partir de, por ejemplo, si estos números yo los multiplico por 2, siguen siendo solución. ¿Ya? Entonces ya la solución no sería menos 15, 6, menos 1, sería menos 30, menos 12 y menos 2. Si hago la sustitución en el sistema, me da lo mismo, me da solución. ¿Ah? Y eso ustedes lo pueden verificar. ¿Ah? Si lo divido por 2, exactamente lo mismo. Entonces, ahí yo lo que puedo hacer es generar un conjunto más grande de soluciones, ¿cierto? Y ahí a ese conjunto yo podría decir que es un conjunto, digamos, de solución, sería la solución general. ¿Ah? Entonces, inclusive más, yo podría utilizar un parámetro, ¿cierto? Para ir generando más soluciones. Entonces, dependiendo de ese parámetro, podría ser, por ejemplo, el parámetro fuese t. Entonces, menos 15t, 6t, menos 1 por t. Entonces, si t vale 1, ahí está la solución particular que acabo de encontrar. Si t vale 2, otra. Si t vale 3, otra. Si t vale 4, otra. Y así sucesivamente. Entonces ahí yo también podría hablar de solución general. ¿De acuerdo? Ya. Me detengo un ratito. Preguntas nuevamente. ¿Dudas respecto a lo que acabo de comentar hasta el momento? ¿Dudas? Perfecto. Ya, por lo menos alguien me está comentando que ya va entendiendo. ¿Ya? Esa es mi intención, por supuesto. ¿Ah? Mi intención es que, dada la contingencia y dada la situación en la cual estamos trabajando, ustedes vayan entendiendo y eso vaya en beneficio directo de su aprendizaje. ¿Ya? Así que siempre voy a estar preocupado de eso y me voy a estar dando los tiempos necesarios para que ustedes me hagan sus comentarios. ¿M? Y por favor entiendan que el tema pasa porque, eh, nosotros nos propusimos que algo, ¿cierto? Necesariamente tiene que ir quedando con esto. Uno les enseña con la intención de que ustedes aprendan, ¿cierto? De estos contenidos y que el día cuando los necesiten, los pueda utilizar, ¿cierto? Y haya sido un aprendizaje, bueno, son palabras nuevas estas, pero igual son importantes mencionarles, un aprendizaje significativo. Y eso es cuando uno se da cuenta que efectivamente se puede manejar, ¿cierto?, con estos contenidos y podría trabajar fácilmente, ¿cierto?, en la resolución de problemas.
Quizás en algún momento necesite más tiempo para resolver un problema, pero en general uno podría manejarse bastante bien. Así que esa es mi intención y con eso voy a tratar siempre de estar eh, preguntando con la intención de que ustedes me vayan haciendo sus comentarios. Entonces voy a continuar. Ya, otro elemento importante, a pesar de que aquí no sea, yo les mencioné que partíamos con sistemas de ecuaciones, ¿ya? Comenzamos con sistemas de ecuaciones y que no íbamos a hablar de matrices todavía, pero sí importante, ¿cierto? Es que yo pueda asociar, ¿cierto? Asociar un sistema con una matriz. Ya vamos a hablar en detalle de lo que es matriz, pero lo importante es que yo por lo menos les diga, lo indique, cómo se relacionan. ¿Ya? Entonces, ahí, si ustedes se fijan, tengo el mismo sistema que puse al principio. Entonces, en este sistema hay m, ¿cierto? M ecuaciones. Acuérdense, cada fila, cada fila, ¿ya? Cada fila. eh, si ustedes revisan algún libro, ¿cierto? Particularmente esto está enmarcado dentro de los libros de álgebra lineal, ¿ya? Así que si ustedes por algún motivo, ¿cierto? O tuviesen la posibilidad de tener un libro de álgebra lineal, ustedes lo podrían revisar. Y allí a las ecuaciones, ¿ya? Se les denomina, en vez de hablar de filas, que yo lo que menciono aquí es cierto que esta es una fila, ahí hablan de reglones, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes se encuentran con la palabra que no habla de filas, sino que habla de reglones, es exactamente lo mismo. Ahora, ahí no hay problema en hablar de columnas. Entonces, las columnas, ¿ya? Las columnas. Estas son las columnas. Cada una es un columna. Entonces, la horizontal, fila. Entonces, si ustedes recurren a algún libro, probablemente aparezca ahí no fila, sino aparezca reglón. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, la horizontal, fila o reglón. La vertical, columna. ¿Ah? Columna. Entonces, la vertical, columna. Columna. Entonces, este sistema está compuesto de filas, que para nosotros son las ecuaciones, y columnas, ¿ya? En donde aparecen, en cada columna aparece la variable. X1, X2, Xn, ¿ya? Entonces ahí está. Entonces yo puedo hablar ahora de la ubicación de cada uno de estos elementos de acuerdo a dónde está en la fila y dónde está ubicado en la columna. Entonces, por ejemplo, este numerito, ¿cierto? Ese numerito del A11 está ubicado en la fila 1, en la fila 1 y en la columna 1. ¿Ok? Entonces, ese numerito que está ahí está ubicado en la fila 1, ¿cierto? Fila 1, columna 1. Por ejemplo, ese numerito que está ahí, que es el A2 o sub 22, ¿ya? ¿Cómo está ubicado en esta distribución de fila y columna? Está ubicado en la segunda fila y segunda columna, ¿ya? Entonces, ahora el sistema no solamente lo puedo mirar en términos de ecuaciones, y variables, sino que también puedo ubicar sus coeficientes de acuerdo al lugar físico que está teniendo en el sistema. Entonces, ¿tiene sentido esta notación o esta forma de escribir? A11, ¿qué dice eso? Dice fila 1, columna 1. A12, ¿qué dice eso? Dice fila 1, columna 2. A sub 1n, ¿qué dice eso? Dice fila 1, columna n. Y así sucesivamente. Entonces, ahora ya le estoy dando un sentido espacial, ¿cierto? En el arreglo en el arreglo filas y columnas, ¿ah? Filas y columnas. Entonces, para efectos matriciales, esto queda de la siguiente forma. Este es el arreglo matricial. Entonces, el A11 se ubica en la primera fila, primera columna. El A12 se ubica en la primera fila, segunda columna. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen esta matriz que se aparece ahí, ¿cierto? Este arreglo fila, fila.
columna, fila, columna, es una matriz, en donde cada elemento se identifica por su lugar en este arreglo, en términos de fila, columna. Entonces, algo sumamente importante. Siempre, siempre, esto no cambia, ¿ya? Esto no cambia. Siempre el primer numerito que aparece allí, en el subíndice, ¿cierto? Que en este caso, uno, claro, uno podría decir A sub 11, A sub 12 ya, pero claro, podría ser una forma de leerlo. Pero aquí lo adecuado sería decir A11. ¿Qué significa eso? Fila 1, columna 1. AM2. ¿Qué significa eso? Fila M, columna 2. A2N, fila 2, columna N. ¿Ya? Entonces, esa sería, ¿cierto? La representación. Es como de este arreglo del sistema, es como sacar los coeficientes y mantener su ubicación física en el sistema. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ya. Esto corresponde a la matriz, ¿ya? A la matriz de incógnitas o de variables. Claro, son x1, x2, x3, xn, ¿ya? Ahora, la forma de escribir ya la vamos a discutir en su momento, vamos a tratar de cómo se llama, de hacer un poquito más énfasis en esta forma de escribir, pero ya la van a entender más adelante. Claro, porque aquí dentro de esto estamos hablando de este tipo de operatoria, entonces yo no he hablado nada de la operatoria, aquí hay un producto y hay una igualdad, pero eso lo vamos a comentar cuando hagamos trabajo de matrices. Simplemente lo que estoy tratando de hacer es que este sistema, ¿cierto? Este sistema que yo acabo de poner allí, también uno lo podría escribir en su forma matricial, ¿ya? Ya. Después, el V, el V, que igual se usa habitualmente, se usa la misma notación, sería el lado derecho. ¿Ya? El lado derecho, son los términos libres. Los términos libres, cuando uno habla de términos libres es porque no tienen variable, ¿no? No está la variable. Ahora, las ecuaciones no necesariamente todas vienen tan ordenaditas como aparecen acá, ¿no? El término B podría estar en un lado, en el otro, entonces uno lo que tiene que hacer es escribirla de forma ordenadita como está acá, ¿ya? Entonces, y ahí le da facilidad para identificar los elementos. Perdón. Entonces, ahí está, ¿cierto? Los términos libres y eso se representa aquí, ¿no? Entonces, B1, B2, Bn, B sub m, ¿ya? Entonces, esos son los elementos de un sistema de ecuaciones en términos matriciales. Ya. Eso es, ¿cierto? La presentación de contenidos y ahora tengo que hacer un pare, ¿cierto? Para efecto de si tienen alguna duda, algún comentario, ¿ya? Preguntas. Ya, me preguntan algún libro. Ya, mira, hay un libro, bueno, en realidad igual tiene que ver con la disponibilidad. Hay un libro de álgebra lineal que es de Segarra, con Z, Segarra. ¿Ya? Ese puede ser una alternativa de poder estudiar. Ahora, hay otro libro que también que yo utilizo, ya, que utilizo también es el apellido es Nacos. Esto igual yo se los voy a tratar de escribir, ¿cierto? Em, en alguna, en lo que es bibliografía, ¿ya? En los recados, ahí voy a tratar de hacer un listado por lo menos de algunos libros que les podrían ser de utilidad. Sí, sí, lo que yo acabo de poner, o sea, las láminas que estoy usando las voy a poner en Reco, sin duda van a estar disponibles para que ustedes las puedan ver. La orientación de la matriz es la misma que del sistema de coordenadas, por ejemplo, de un plano cartesiano. Sí, sí, tiene mucha relación, porque en el plano cartesiano, ¿cierto? Uno usa el eje X y el eje Y. Entonces el eje X siempre va a la horizontal y el eje Y a la vertical. Entonces cuando uno pone un punto, ¿cierto? En ese espacio, lo identifica de acuerdo a la ubicación,
sí, la matriz es exactamente lo mismo. La matriz es muy importante el tema de la ubicación espacial. ¿Ah? Así que sí, se puede hacer esa analogía. Y pregunta si están en internet esos libros. No lo sé. En realidad yo habría que chequearlo ahí si ustedes lo pueden encontrar. ¿Ah? Eh, ya. Nada más que en la lámina anterior, cuando se hace mención al a ver, vamos acá, a eso, ya, es la forma, ¿ah? La forma que tiene y cómo se relacionan cada uno de estos elementos entre sí para dar esto, ¿ya? O sea, si la pregunta fuese, es, ¿cómo relaciono esto con estos elementos que están aquí? A través de esto, a través de AX igual B, ¿ya? Ya vamos a comentar esto, ¿ah? Ya se va a hacer comentario. Es necesario entender que aquí mi único objetivo es que ustedes entiendan que un sistema escrito en esta forma, ya escrito en esta forma, ecuaciones, ecuaciones y sus respectivas incógnitas, también se puede representar usando esta notación, que es esto básicamente, ya esto, que es la matriz A, la matriz de incógnitas y la matriz B, que es la matriz de términos libres o términos que no contienen la variable. ¿Ya? Nada más que eso. O sea, el hecho de que esa notación A x igual B, ya lo vamos a ver en detalle. ¿No? Ya vamos a mirar en detalle de qué se trata y cómo yo puedo pasar de estos elementos a través de esta relación a eso. ¿Ya? A eso. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver en su tiempo. A mí, si ustedes me preguntan cuál es mi intención es que sean capaces de identificar esto, eso y eso a partir de este sistema. ¿Ya? Esa es mi intención. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿O alguna otra duda? Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar, ¿cierto? A eso, ¿ya? A ese. Entonces, este es un ejercicio muy simple, ¿ya? Muy simple. Está relacionado con el anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahora yo les voy a dar un tiempo, ¿ya? Un tiempo para que ustedes lo revisen, lo traten de hacer. Entonces, yo luego lo voy a desarrollar, ¿ya? Así que a trabajar ahí. Es dos cosas se piden aquí. Escriba la representación matricial. Entonces lo que tienen que hacer es escribir esto, escribir la A, la X y la B, ¿ya? Con esto, con esos elementos. Y comprobar si esos numeritos que aparecen ahí son efectivamente solución de este sistema, ¿ya? Entonces esa es tarea que ahora ustedes van a hacer. Así que a trabajar. Yo después ahí lo voy a desarrollar, ¿no? Entonces, para poder tener un poquito de interacción, en la medida que lo vayan haciendo y terminando, me dicen ya, me dicen que lo terminaron ya. ¿Ah? Entonces así yo voy a poder tener por lo menos un poquito de interacción. Una consulta dice, nada que ver con la materia, ayer pasó lista o algo así. No, no estoy pasando lista, ya, está bien, no hay problema con eso de la asistencia. Por lo menos es casi imposible verificar que el que está atrás, ¿no es cierto?, de sus nombres son ustedes o no son ustedes. O sea, eso es imposible. Así que lista por lo menos no. Y si es que llegara a ocurrir, ¿cierto?, que pasara lista, va a ser una referencia nomás, ¿no? Ahora, igual a mí en el departamento me piden alguna estadística, y particularmente las estadísticas me dicen, bueno, de su curso, ¿cuánto estuvieron conectados? ¿Ya? Pero eso es básicamente con la intención de ver, ¿cierto? Y verificar si hay algún problema de conexión con alguno de ustedes y si eso se puede pesquisar para poder tratar de resolverle el problema, ¿ya? Ahora, por lo menos ayer
yo creo que a todos les llegó un correo de parte de la autoridad, en este caso de rectoría, planteando que la posibilidad de que aquellos estudiantes que no están en condiciones, no sé, pues no tienen una forma de conectarse, ya sea porque no tienen internet o no tienen algún equipo que pueda ser útil para trabajar, la autoridad, mediante sus canales oficiales, yo creo, va digamos, a tratar de resolver el problema. Así que por lo menos el correo que llegó ayer, yo espero que a todos ustedes también le haya llegado. Ya, entonces, como les decía, así que para Scarlett no se preocupe, no hay temas de asistencia. Entonces, a la medida que vayan terminando, por favor, no sé, me va a hacer un ticket o me dicen sí, ya terminé o cualquier cosa así, ya, para yo después tomarme el tiempo y cerrar con el problema, ¿cierto? Resuelto. Ok, ya. Voy a esperar un segundito que alguien más me diga. Nicolás por lo menos dijo que está ok. Perfecto. Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es resolverlo yo. ¿Ya? Aquí no está resuelto. En esta lámina ahí termina. ¿Ya? Entonces voy a usar algo que va a estar, digamos, va a ser la prueba de fuego a lo que quiero hacer. ¿Ya? Así que eh, m- ustedes me van a ayudar ahí eh, si es que todo resulta bien. Entonces, ahora yo voy a compartir otra cosa, que es una pizarra. ¿Ya? Una pizarra. Esta pizarra es la que voy a compartir. Mm, Ya. Entonces, acá el sistema que nosotros queremos resolver es x1
más x2, ¿cierto? Menos x3 igual a 1, ¿ya? 1. Y la otra ecuación es 2x1 más 3x2 más x3 igual a menos 2. Y la última ecuación es 5x1 menos x2 más 2x3 igual a 4. Ya. Ese es el sistema. ¿Ya? Ese es el sistema. Entonces, lo primero que voy a hacer es la representación matricial, la matriz A. Entonces, ¿qué tengo aquí? Hay ahí un 1, entonces pongo 1. Ahí nuevamente aparece un 1. Ahí está menos 1. Entonces, menos 1. Acá en la siguiente posición, ¿cierto? En la ecuación, en la línea 2 o la fila 2, en la columna 1, hay un 2. Después, en la fila 2, la columna 2, hay un 3. En la columna 3, en la fila 2, hay un 1. Después, aquí no salió muy bien escrito, pero ahí se lee que es un 5. Entonces ahí tendríamos un 5. Después tenemos un menos 1 y un 2. Esa es la matriz A. ¿Ah? Ahí tenemos la matriz A. Después, X, ¿cierto? X. X. Entonces ahí tenemos variable 1, X1, variable 2, X2, variable 3, X3. Ahí está la matriz de variables. Después tenemos B. B. Entonces el lado, ¿cierto? Donde no tenemos, o el lado derecho de la igualdad. Entonces ahí estará el 1, menos 2 y 4. ¿Ya? Ahí estaría, ¿cierto? Los elementos para el primer punto, ¿cierto? El número 1. ¿Ya? El número 2 dice que X1 toma el valor 1. X2 toma el valor menos 1. X3 toma el valor menos 1. ¿Ya? Menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es sustituir, ¿cierto? Sustituir. Tengo que sustituir en la ecuación 1. Entonces, ecuación 1. Entonces va a ser 1 más x2. Entonces voy a hacer un paréntesis ahí, menos 1, menos, paréntesis, menos 1. Ya, ya. Toda esta operatoria debiese ser igual a 1. Entonces veamos. Entonces lo voy a hacer aquí, aunque por única vez, quizás más adelante ya no lo vamos a hacer. Entonces si yo hago la suma, esto 2 me da 0, ¿cierto? 1 más menos 1, 0. Y esto me da 1. Entonces ahí está comprobada la primera ecuación. Ecuación 2. ¿Ya? Ecuación 2. Hago la sustitución. 2. ¿Por cuánto? Por 1. Por 1. Ahí está. Más 3. ¿Por cuánto? Por x2. Y x2 vale menos 1. Ahí está. Más
x3, y x3 vale también menos 1. Entonces, si yo hago toda esta operatoria, ¿qué tendría que obtener? Tendría que obtener este numerito que está ahí. ¿Listo? Ese numerito que está ahí, que es el menos 2. Veamos, verifiquemos si efectivamente es así. Entonces, tenemos 2 menos 3, ¿cierto? Menos 3, o sea, sería 2 más menos 3, menos 1. Y menos 1 más menos 1 me da menos 2. Y ahí está comprobado. Tercera ecuación, o ecuación 3. Vamos, sería 5 por x1. ¿Cuánto vale x1? 1. Menos x2 vale menos 1. Siempre cuando hago sustituciones por valores negativos, voy a utilizar el paréntesis con la intención de que si hay que hacer multiplicación de signo, no se me pierda. Más 2 por x3 menos 1. Ya. Todo esto me tiene que dar lo que está acá arriba, que sería en este caso ese numerito, que es 4. Verifiquemos. Aquí nos da 5. 5. Y eso, multiplicación de signo. Menos por menos me da más, por lo tanto aquí tendría 6. 6 menos 2 da 4. Y ahí estaría. ¿Ya? Esa es entonces la solución. Espero que hayan llegado a esa solución ustedes, ¿ah? Entonces, ahora, eh, no sé, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora no estoy viendo, como estoy usando la pizarra, no estoy viendo los diálogos, así que la voy a dejar un minutito ahí, ¿ya? Y de ahí me pasé los diálogos para ver si hay alguna consulta, algún comentario. De todas maneras, todo esto va quedando grabado, así que no hay problema en ello que después lo puedan revisar, ¿ya? Entonces ahora me voy a pasar al diálogo. Ya, perfecto. Ya, dudas, consultas. Ah, ya. Perfecto. Voy viendo el tema de las dudas. A ver, parto. Ya, listo. Dice, está en la forma matricial y me piden pasarlo a una forma. No, ya. Eso lo vamos a ver. Ya cuando está en la forma matricial y lo quiero pasar al sistema en términos de ecuaciones, ¿cierto? Ecuaciones y, digamos, ecuaciones M ecuaciones en encoita, ya lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero eso requiere de que yo les comente cómo se opera con las matrices, entonces, cómo se multiplica y todo eso, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Así que para Felipe que está preguntando cómo se hace en el sentido inverso. Scar le pregunta, los valores de B no pueden ponerlos en la matriz. Ya, si ya vamos a ponerlo, ya yo sé lo que está pensando Scarlett. Vamos a poner ahí porque cuando hablemos de las soluciones tenemos que necesariamente hacerlo. Así que ya vamos a llegar ahí. Bien, si alguien lo hizo bien, se ganó el desayuno, por supuesto que sí, Dylan. Eh, todo claro, perfecto. Ya, ya para ir cerrando. Esta es un poco la modalidad que yo pretendo tener en el curso. Así que no sé si tienen alguna opinión, alguna sugerencia, se acepta, por supuesto, ¿ya? Y para tomarlo en cuenta y poder mejorar mi exposición en los temas y la utilización de los elementos en los que dispongo como para poder trabajar. Es primera vez que estoy usando esta pizarra, ¿ya? Eh, Así que es como la prueba de fuego, porque estaba ensayando un poco esta pizarra digital, pero no la había probado. Así que espero que les haya sido de utilidad, ¿no? Ya, por lo menos ahí me están diciendo que les pareció bien la forma de trabajo. Eh, las pruebas que hacen, ya, eso está en la programación, ¿ya? Así que hay que chequearlo en la programación, las pruebas y controles, ¿no? Están con sus respectivas fechas. Ahora sí, yo pienso que el coordinador eso le va a entregar toda esa información mediante la programación. Entonces, repito, traten de ver RECO, si efectivamente pueden revisarlo, háganlo, y si tienen problemas de conexión, eso tienen que necesariamente hablarlo con la universidad para efecto de qué está pasando, por qué no se pueden ingresar.
A ver, otra pregunta, si hay problema, si en vez de paréntesis ocupo las llaves. Sí, lo que pasa es que las llaves son privativas de otros elementos y acá pueden ser paréntesis redondos o paréntesis cuadrados. Eso habitualmente es lo que se usa para la notación de matrices, ¿ya? Entonces, no sería bueno mezclarlo, ¿ah? Ahora, de repente uno podría abusar de la notación, pero lo ideal sería paréntesis redondo o paréntesis cuadrado, ¿ya? Gracias. Me dicen que estuvo buena la clase, perfecto, ya. Perfecto. Entonces, nos estaríamos viendo. Ah, pero, otra pregunta, anexa, al calcular. Ya. ah, ya. Sí, Felipe Cáceres me pregunta si está hablando de determinantes. Sí, Felipe, los determinantes los vamos a revisar, los vamos a mirar, ¿ya? Tranquilidad, vamos paso a paso, ¿cierto? Eh, en ese sentido, tratemos de también entender que, al igual que ustedes, ¿cierto? Hay compañeros que a lo mejor en esa parte no se están manejando y hay que ir paso a paso para que esto sea de beneficio para todos, ¿ya? Yo no puedo ir al ritmo de aquellos que ya conocen los temas porque la base con la que parten es distinta. Entonces yo creo que es importante que yo parte de la base mínima. Y en este caso, suponiendo que no conocen los temas, yo voy a tratar de partir de esa forma y ir trabajando al ritmo que le estoy tratando de imponer con la idea de que la mayor cantidad de ustedes entienda lo que estoy haciendo. Ahora, felicito a aquellos que ya se manejan, me parece muy bien. Entonces eso significa que van a usar menos tiempo en prepararse para las pruebas o los controles, así que aprovechen su tiempo, ¿ah? Aprovechen su tiempo. A lo mejor otras asignaturas requieren un poco más de tiempo y ahí pueden invertir el tiempo que ya no necesariamente podrían invertir en álgebra conociendo los temas. Así que paciencia para aquellos que están ansiosos con que veamos mayores temas, ¿no? Eh, ya, en Reco hay un link de Zoom que dice clases de los días miércoles. Perfecto, ese link es el único link que se va a usar todos los miércoles, ¿ya? Las clases están programadas todas los miércoles eh, en el mismo link, ¿ya? Entonces, para ingresar al link, ustedes tienen, o sea, para ingresar a esta clase tienen que usar el mismo. Yo no voy a volver a enviar link, ¿ah? Todos los links van a ser exactamente iguales. Eh, los jueves, ¿por qué los jueves? A ver, igual con la de los jueves. Eh, no sé, nuestras clases son martes y miércoles, ¿ah? No jueves. ¿Ya? Las clases son los martes y miércoles, ¿ah? Y los links son, el link de los martes es uno y el link de los miércoles es otro, ¿ya? Gracias. El martes comenzamos, a ver, repito, en Reco, ¿cierto? Está el link para el día martes y en Reco también está el link para el día miércoles. Ambos links van a ser los mismos para las 16 semanas que dura este semestre, ¿ya? Incluyendo esta, por supuesto. Ah, perfecto, ya. Ahora ahí ha corregido su equivocación. Eh, ya. Por ejemplo, yo ayer no pude entrar. Eh, Scarlett. Ya, ya. Ya, pero en Reco. Se ubican toda la información en Reco, ¿ya? Debiera estar los dos, ¿ah? Pero es que. Perfecto, ya. Lo que pasa es que el del día miércoles lo mandé por anuncio y además lo puse como link, ¿ya? Entonces voy a acordarme para dejar el, el, el link también del día martes, ¿ya? Lo voy a hacer, ¿no? Ya. No, lo que pasa es que, a ver, no, en realidad he programado muchas clases, ¿ya? Pero voy a reenviar el link para las clases del día martes, ¿ya? Para que lo tengan presente. Sí, todo por favor tiene que ser con el correo institucional, ¿no? Así que es lo posible. Ya. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Ya, perfecto. Entonces estamos listos y nos vemos el próximo martes, ¿ya? Nos vemos, chao. Sí, la voy a subir, ¿ya? Sí.
Voy a subir la guía, a aquellos que están preocupados de la guía. Listo, nos vemos. Gracias, igual, buen día para todos.